¿Qué tal, estudiantes del cuarto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal para continuar con la clase de Ciencia y Tecnología en esta semana número 28, tema 25. Explicamos cómo funcionan los artículos de higiene que se emplean en el hogar y cómo aportan a la conservación de la salud. La competencia a desarrollar es: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad es: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito de la sesión de hoy es explicar cómo funcionan los artículos de higiene que se emplean en el hogar y cómo aporta a la conservación de la salud. A ver, vamos a recordar la clase anterior. En la clase anterior hablamos sobre salud pública. Entonces, ¿qué es la salud pública? Recordemos, es la disciplina encargada de la protección de la salud a nivel poblacional. Entonces, ¿quiénes son parte de la salud pública? Pueden ser los hospitales, la posta médica, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ellos? Previenen epidemias, también la propagación de enfermedades y daños a la salud. Protege también los daños ambientales, promueven conductas saludables y otros objetivos más. También hablamos sobre los determinantes de la salud, ¿verdad? Como su nombre mismo lo dice, van a determinar la salud. Entonces, y son 4, ¿verdad? Estilos de vida, sistema de salud, medio ambiente, biología humana, o también pueden encontrarlo como genética. A ver, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un buen estilo de vida? Es decir, no nos ejercitamos bien, nos alimentamos muy mal, comemos comida chatarra, no bebimos a cantidad de agua suficiente y no dormimos bien. Obviamente nuestra salud va a ser afectada, ¿verdad? Y nos podemos enfermar de cualquier enfermedad. Es por eso que nosotros debemos tener un buen estilo de vida. Lo mismo pasa con el sistema de salud. Al enfermarnos, nosotros debemos acudir a una posta médica, a un hospital. Es un derecho tener un hospital, una posta médica cerca. ¿Qué pasaría si no tenemos estos servicios de salud? Obviamente con una pequeña enfermedad se puede poner más grave, ¿verdad? E incluso llegar a la muerte. Con el medio ambiente también, nosotros debemos vivir en un medio ambiente adecuado. ¿Qué pasaría si en nuestro ambiente hay contaminación, hay basura, el agua está sucia? Obviamente nos vamos a enfermar. Y la biología humana y la genética es cuando en nuestros genes no hay ni una enfermedad, ¿verdad? Nosotros podemos haber heredado alguna enfermedad hereditaria, ¿verdad? Entonces, eso va a determinar a que nuestra salud pueda estar mal, porque podemos adquirir una enfermedad de nuestros padres, quizás de nuestros abuelos. Entonces, recuerden que los determinantes de la salud son 4 y ellos contribuyen bastante a que nosotros tengamos una buena salud. También hablamos sobre cómo se transmite, ¿verdad?, la enfermedad de COVID-19. Recuerden que esta enfermedad va a ingresar por las fosas nasales, por el ojo y por la boca. Es por eso que nosotros debemos cubrirnos estas zonas. ¿Cómo se propaga? Cuando una persona tose o estornuda, siempre y cuando esta persona esté infectada, ¿verdad? En estas gotitas que salen al estornudar o al toser, van a ir viajando este virus y puede ingresar nuevamente por la boca, ojos y fosas nasales si no están cubiertas. Ahora, ¿qué pasaría? Si tú andas muy bien cubierto y no te desinfectas la mano, andas por la calle y vas tocando varias cosas y quizás alguna de esas cosas esté infectada. Y así, esta mano con el virus, esta mano infectada, puede llevarte a los ojos, puedes llevártelo a las fosas nasales y puedes llevártelo a la boca. Y de esta manera vas a quedar infectado. Entonces, todo eso hablamos sobre en la clase anterior. Ahora, empezamos esta clase, analizamos, a ver este texto. A ver, estudiantes, desde que empezó la pandemia,
¿verdad? Se nos decía que había riesgo para contagiarnos el virus. Entonces se recomendó a bueno, a todas las personas por diferentes medios a que no salgan a la calle o practiquen el distanciamiento social o utilicen ciertos artículos de higiene, como el alcohol, la lejía y el jabón, ¿verdad? ¿Para qué? Para así no contagiarnos, ¿verdad? Para así andar limpios. Ahora, entonces, si nos han recomendado estos productos para evitar contagiarnos de este virus, debemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué contienen esas sustancias que nos ayudan a estar limpios y además evitan que nos contagiemos del coronavirus? Entonces, vamos a partir de esa pregunta. ¿Qué contienen? Y para responder a esa pregunta vamos a hablar un poco de química. Nuevamente, estudiantes, analizamos esta información. A ver, vamos a hablar un poquito de la materia. Recordemos, la materia es todo aquello que existe, ¿verdad? Todas las cosas que existen. Por ejemplo, ¿verdad? Tu cama, el ropero, el celular, la computadora, tus órganos, el papel, tu cuaderno, el aire, todos son ejemplos de materia. Todas las cosas que existen y que nos rodean son materia, y esa materia está formada por pequeñas partículas. Esas partículas son los átomos. Ahora, recordemos qué son los átomos. Recuerden que existen muchísimos átomos. Ahora vamos a ver un poco la estructura de un átomo. El átomo consta de un núcleo. En el núcleo está el protón y el neutrón. Y estos tienen cargas eléctricas. El protón tiene carga positiva, el neutrón no tiene carga y los electrones están girando alrededor del núcleo. Todos los electrones tienen carga negativa. Nuevamente, electrón carga negativa, protón positiva y neutrón no tiene carga. Hasta ahí. Ahora, esto es un átomo, pero ¿qué pasa si nosotros juntamos dos a más átomos? Cuando tú juntas dos o más átomos, formas una molécula, como en este dibujo. Aquí tenemos tres átomos formando una molécula. ¿Y qué molécula es? Esta es la molécula del agua, ¿verdad? Recuerden que el símbolo químico del agua es H2O. ¿Por qué H2O? Porque tienen dos hidrógenos y un oxígeno. A ver, hasta ahí. Entonces, cuando un átomo o molécula gana o pierde electrones, se le llaman iones. Entonces, cuando este átomo o esta molécula ha perdido o ha ganado electrones, se les va a llamar iones. Recuerden bien esta palabrita, iones. Es decir, se han cargado eléctricamente y dan origen a fuerzas de atracción, muy parecido a los imanes. Entonces, cuando están cargados eléctricamente, va a haber cierta atracción, muy parecido a los imanes nuevamente. Ahora, ¿por qué saber esto, verdad? Recuerden que todo esto nos va a ayudar a comprender cómo funcionan las sustancias que empleamos en la higiene, como el alcohol, el jabón y otros detergentes. Entonces, hasta ahí, estudiantes. Ahora, recuerda que hace un momento hablamos que los átomos o moléculas se pueden cargar eléctricamente y esto puede generar atracción, ¿verdad? Entonces, recordemos, si tenemos dos átomos cargados eléctricamente iguales, es decir, sean negativo, negativo, o otro átomo positivo, positivo, entonces con cargas eléctricas iguales se van a repeler, no se van a juntar, se van a separar. ¿Cuándo se juntan? Cuando estos átomos tienen cargas diferentes, negativo y positivo. Si este átomo es negativo y este átomo es positivo, se van a atraer, se van a pegar como si fueran imanes. Recuerden. Ahora, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto con higiene? A ver, seguimos. Estudiantes, quizás ustedes habrán encontrado polvo en su computadora, en la pantalla de la computadora, en la pantalla de los televisores, ¿verdad? Entonces, obviamente el polvo es materia y ese polvo tiene un peso.
Entonces, ¿por qué se quedan pegados en las pantallas de la computadora o de la TV? ¿Por qué no se caen por efectos de la gravedad? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? Pues porque el polvo y así como la pantalla de la TV tienen cargas eléctricas. Y para que se queden pegados, obviamente van a tener cargas eléctricas diferentes. La pantalla puede tener carga eléctrica negativa y el polvo carga eléctrica positiva. ¿Y por qué no todo el polvo se queda pegado? Es porque en el polvo también van a haber carga positiva y carga negativa. Y como la pantalla es de carga negativa, obviamente todo el polvo que es de carga positiva se va a quedar pegado. Y el polvo que son de carga negativa se van a repeler, o sea, no se van a pegar. Y eso también podemos verlo en ejemplos sencillos. Ustedes pueden tener, a ver, un globo, lo inflan y con una chompa de algodón roce o frótenlo. Al frotarlo un buen tiempo, acérquenlo a pedacitos de papeles y van a ver cómo los atrae. ¿Por qué? Porque al frotar el globo se ha cargado negativamente, o sea, ha ganado electrones. Y el papel obviamente tiene carga positiva, es por eso que se atraen. Lo mismo pasa con el cabello. Froten un globo inflado con una chompa de algodón y el globo se va a cargar eléctricamente, negativamente. Y va a atraer el cabello que está cargado positivamente de esta forma. Y ustedes dirán, profesor, ¿pasará electricidad? Obviamente que no, porque son cargas pequeñísimas. Entonces, hasta ahí, estudiantes, ya sabemos, ¿verdad? Una molécula o un átomo se puede cargar eléctricamente, sea positivo o negativo, formándose un ion. Y si esta molécula o este átomo lo juntas con otro átomo, puede ser que se repelen o se atraen, dependiendo qué cargas son. Cargas diferentes se van a atraer. Cargas iguales se van a distanciar, se van a repeler. Entonces, hasta ahí ya sabemos qué pasa con los átomos cuando son iones, cuando se cargan eléctricamente. Ahora, vamos a hablar del agua. ¿Cómo funciona el agua que empleamos para nuestra higiene? Nosotros ya conocemos cómo es la molécula del agua. La molécula del agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. A ver, para explicar el poder limpiador y disolvente del agua hay que tener en cuenta la estructura de su molécula. Sabemos que el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El oxígeno, al ser un átomo más grande, como ustedes lo ven aquí, atrae los electrones que tienen los hidrógenos. Entonces, el oxígeno va a atraer los electrones que tienen los hidrógenos y se van a pegar, ¿verdad? Se van a juntar. Por lo que queda con una carga negativa y los hidrógenos al perder su electrón quedan con una carga positiva y quedarían de esta forma. El oxígeno teniendo carga negativa y los hidrógenos teniendo carga positiva. Y ya se formó la molécula del agua. Ahora, por eso se dice que la molécula del agua es polar. Nuevamente, recuerden esta palabrita. Si te dicen que una molécula es polar, eso quiere decir que una parte es negativa y la otra parte es positiva. Entonces, ¿la molécula del agua es polar? Sí, porque tiene una parte negativa y una parte positiva. Hasta ahí. Muy bien, y eso es muy parecido a los imanes, ¿verdad? En los imanes, polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Aquí es muy parecido. Cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Muy bien, estudiantes, hasta aquí. El agua es polar. ¿Por qué? Porque tiene una carga negativa y una carga positiva. La negativa mediante el oxígeno y la positiva con los hidrógenos. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver la molécula del agua tenga un polo positivo y otro negativo? ¿Qué tiene que ver? A ver. A ver, estudiantes, aquí podemos ver varias moléculas de agua que están unidas, que están pegadas o que se sienten atraídas. ¿Cómo se sienten atraídas? Obviamente, hemos dicho que el oxígeno tiene carga negativa, todos los oxígenos, y los hidrógenos tienen carga positiva. Y cargas opuestas se atraen, ¿verdad? Muy bien. Oxígeno negativo, hidrógeno positivo se atraen.
Nuevamente aquí, oxígeno con hidrógeno se atraen. Oxígeno con hidrógeno se atraen. ¿Por qué no se atraen hidrógeno con hidrógeno? Porque los dos son positivos, se repelen. Y de esa forma se van a ir uniendo las moléculas del agua mediante puentes de hidrógeno. Esa unión se llama puentes de hidrógeno. Entonces, se fijan bien y se están uniendo según la carga positiva y negativa. No se están uniendo de hidrógeno a hidrógeno, porque los dos son positivo y positivo se repelen. Hasta ahí, a ver. Entonces, cuando dos moléculas polares, como es el agua, esta es una molécula polar y esta molécula polar. Cuando dos moléculas polares están cerca, el polo positivo es atraído por el polo negativo, ¿verdad? Y así pueden interactuar con otras que sean iguales. Entonces, esto genera una fuerza de atracción. Esta fuerza de atracción se llama fuerza de cohesión. Esta fuerza de atracción que estamos observando es una fuerza de cohesión. Y esta fuerza de cohesión en el agua es bastante intensa. Ahora, ¿qué pasa con una mano? Por ejemplo, tenemos cierta prenda, cierto vestido, cierta ropa que esté sucia y lo lavamos con solo agua. A ver, ¿qué pasa? Entonces, cuando algo está sucio y tiene una mancha, por ejemplo, para que el agua sea útil para quitar esta suciedad, debe poder interactuar con esta mancha. Entonces, ¿qué quiere decir? Para interactuar, o sea, para limpiarla, ¿qué tiene esta mancha? ¿Tiene que ser polar o apolar? A ver, vamos a averiguarlo. Entonces, si los componentes de la mancha son polares, recordemos que eran polares. Polares es que tiene una carga positiva y otra carga negativa. Tienen ambas cargas. Entonces, si los componentes de la mancha son polares, el agua los rodeará, así como se rodean con las moléculas del agua, ¿verdad? Lo van a rodear por todas partes a esa mancha, por todas partes, porque son polares, recuerden, son polares. Lo van a rodear por todas partes. Entonces, el agua lo rodeará y esto se disolverá en ella, ¿verdad? Vamos a imaginar que este sea la mancha de la ropa, ¿verdad? Como es polar, el agua lo va a rodear. Y esta mancha se va a ir junto con el agua y va a dejar la prenda, va a dejar la ropa. Ahora, siempre y cuando la mancha sea polar. Pero imaginemos que la mancha no sea polar, sea apolar. Es decir, no tenga dos cargas eléctricas, solo tenga una carga. Entonces, si esa mancha es no polar, o sea, solo tenga una carga eléctrica, el agua no lo va a rodear por todas partes. No lo va a rodear. Entonces, si es no polar, no podrá ser removida porque no se generará la fuerza de atracción entre ellas. Nuevamente, si es no polar, tiene una carga nada más. Entonces el agua no lo va a rodear y no lo va a limpiar. Esa mancha se va a quedar. ¿Y quiénes son o qué manchas son no polares? Son el aceite y la grasa. El aceite y la grasa son no polares. Es por eso que el agua no puede limpiar grasa y aceite. Es por eso que la grasa y aceite no están juntos con el agua, ¿verdad? Entonces, nuevamente, en conclusión, el agua es polar y limpia toda mancha siempre y cuando esa mancha también sea polar. Las manchas que son no polares no las va a limpiar. La grasa y aceite son no polares. Recuerden, polar tiene dos cargas, positiva y negativa, y no polar solo tiene una carga. Seguimos. Muy bien, así limpia el agua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona el jabón entonces? Recuerden que el jabón es más fuerte. Al igual que la molécula de agua, las moléculas de jabón también tienen un polo positivo y uno negativo. Entonces, eso quiere decir que son polares, ¿verdad? Las moléculas de jabón tienen forma de alfiler. Vamos a ver acá el dibujo. Entonces, ya sabemos que las moléculas de jabón o que el jabón es polar. Tiene un polo negativo y positivo. A ver, estudiantes, las moléculas del jabón tienen esta estructura.
Es como si fueran un alfiler. Tienen una cabecita y una cola. A ver. Dicen, tiene una cabeza hidrófila y una cola hidrófoba. La cabeza hidrófila es afín al agua, o sea, les gusta estar en el agua. Y la cola hidrófoba es afín a los aceites o grasas. Es decir, no le gusta estar en el agua, le gusta estar en los aceites y grasas. Porque recuerden acá la palabra hidrófoba, fobia al agua, ¿verdad? Entonces, no le gusta estar en el agua, le gusta estar en el aceite y grasa. Hasta ahí, las moléculas del jabón tienen dos partes. Una parte que es la cabeza, le gusta estar en el agua, y la cola le gusta estar en la grasa. Hasta ahí. Entonces, a ver, las moléculas de jabón, cuando están suspendidas en el agua, interactúan con otras moléculas en la solución y se ensamblan a sí mismas en pequeñas burbujas llamadas micelas, con la cabeza que apuntan hacia afuera y la cola que permanece hacia adentro. Es decir, a una parte del jabón se pega la grasa y aceite y la otra encapsula las uniones de grasa y jabón. A ver, vamos a explicar esta parte. Imaginemos que nosotros tenemos el virus en la mano y nos vamos a lavar con jabón. Y ustedes deben de recordar que el virus está envuelto en una capa lipídica. ¿Qué quiere decir eso? Que está envuelta en grasa. O sea, toda esta estructura del virus es grasa. Todo el cuerpo del virus es grasa. Todo lo que rodea al virus es grasa. Y estas estructuras son proteínas, ¿verdad? Pero las estructuras son grasas, recuerden. Ahorita nos interesa la grasa del virus. Entonces, chicos, ustedes cuando se ensucian con aceite o grasa, lo primero que hacen para quitarse ese aceite es lavarse con jabón o detergente, ¿verdad? En este caso con jabón. Y automáticamente la grasa va a desaparecer de sus manos. Entonces, ¿qué hace el jabón con el virus? Nuevamente, pasamos a esta imagen. Entonces, nosotros nos lavamos las manos. Y entonces las moléculas del jabón van a actuar. ¿Qué pasa con la cola de las moléculas del jabón? Recuerden, la cola es afín a los aceites. Entonces la cola se va a introducir o se va a pegar en la grasa del virus, en el cuerpo del virus. Y la parte de arriba, que les gusta el agua, se va a quedar pegada al agua. Entonces, la cola de las moléculas del jabón se conectan a la capa de grasa del virus y la va a romper. La va a romper. Las proteínas y otros fragmentos del virus son arrastrados por el agua. Es por eso que nosotros debemos enjabonarnos bien la mano 20 segundos. En ese tiempo, la cola de la molécula del jabón, que es afín con la grasa y aceites, se va a introducir en la capa del virus y lo va a romper. ¿Y qué hacemos después de enjabonarnos por 20 segundos? Lavarnos con agua, ¿verdad? Y como el agua es afín con la cabecita de las moléculas del jabón, obviamente se van a ir arrastrados. Una vez que ya este virus su capa esté roto, prácticamente este virus ya va a estar muerto, porque como ya está roto, todo el ADN se va a salir con el agua. Y el virus se va a quedar inhabilitado, prácticamente muerto. Y de esa forma matamos al virus con jabón. Nuevamente, las moléculas del jabón tienen una parte que le gusta la grasa y la otra parte que le gusta el agua. La parte de la cola que le gusta la grasa va a romper la grasa del virus, la capa del virus que está hecho de grasa. Y la parte de la cabeza de la molécula, como le gusta el agua, se va a ir con el agua y rompiendo toda la estructura del virus. Entonces, es así como funciona las moléculas del jabón. Entonces, ya hemos visto cómo funciona el agua, cómo funciona el jabón, ¿verdad? Obviamente el jabón es mucho más fuerte por las moléculas que posee. Ahora, ¿por qué deberíamos usar responsablemente los productos de higiene? Ojo, también debemos ser responsables en este caso. Nosotros podemos utilizar muchos productos de higiene y no sabemos exactamente qué pueden producir. Entonces,
Nosotros debemos conocer exactamente qué producto estamos utilizando. A ver, primero, debemos recordar que nuestro cuerpo está lleno de microorganismos, tanto fuera como por dentro, y que se llama microbiota, ¿verdad? Nosotros cuando nos lavamos con ciertos productos de higiene, obviamente también estamos matando estos microorganismos que son buenos. Ojo, cuando hablamos de microbiota es algo bueno para nuestra salud. Entonces, al bañarnos con productos de higiene también estamos matando nuestra microbiota, nuestros microorganismos buenos. Segundo, que gracias a esas bacterias que están en nuestra piel, como en el tracto digestivo, podemos vivir y nos ayudan a nuestros propios procesos biológicos. Nuevamente, ¿verdad? Debemos recordar que esas bacterias, hay bacterias buenas y al utilizar productos de higiene las estamos matando, así como también matamos las malas, ¿verdad? Tercero, si disminuyen algunos tipos de bacterias en nuestro organismo, estamos hablando de microbiota, corremos el riesgo que proliferen otras bacterias que pueden causarnos enfermedades. Recuerda que algunos microorganismos de la microbiota nos protegen también de otras bacterias malas. Entonces, si bien ser limpios es bueno, exagerar con la limpieza puede ser riesgoso, sobre todo si utilizas inadecuadamente los productos de higiene. A ver, chicos, aparte de los productos de higiene, también hay productos químicos antimicrobianos, es decir, que matan microbios. Estos productos químicos son poderosos y cada vez más se encuentran en productos de la limpieza para el hogar, desde el detergente para la ropa hasta los productos de limpieza para la cocina. Yo sé que ustedes tienen gran variedad de productos de higiene. Las investigaciones han demostrado que algunos productos químicos que se usan en los productos de limpieza podrían tener consecuencias serias para la salud, por eso debemos investigar. La exposición a estos productos químicos han sido relacionados con irritación simple en la piel, irritación en los ojos, en el sistema respiratorio, también un impacto del sistema inmunológico, asma y otros. Nuevamente debemos saber qué producto de higiene estamos consumiendo. En cada producto de higiene hay advertencia, debemos de leer esas advertencias. También el uso excesivo de los productos químicos desinfectantes también contribuyen al problema cada vez mayor de las bacterias resistentes a los antibióticos, conocidos más comúnmente como las superbacterias. Es decir, ¿verdad? Cuanto más productos de higiene fuertes utilizamos, estamos matando bacterias, sí, pero algunas de ellas pueden ser superbacterias, es decir, pueden hacerse más resistentes gracias a lo que tú le estás dando. Recuerden que todo microorganismo evoluciona. A ver, estudiantes, entonces, son 5 preguntas para ustedes. Respondemos y analizamos. 1. Explica con sustento científico por qué el agua por sí solo no puede quitar las manchas de grasas o aceites. Ya hemos hablado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la grasa es polar, ¿verdad? Y quita manchas siempre y cuando esa mancha sea polar. Obviamente la grasa y aceite no son polares, son no polares. Entonces van a sustentar de esta forma. En la 2, ¿cómo actúa el jabón con el virus SARS-CoV-2? Sustenta científicamente. Aquí tienen que sustentar que las moléculas del jabón contienen dos partes, una hidrófoba y otra hidrófila, ¿verdad? Entonces, ¿qué parte actúa con la pared del virus y por qué? Tienen que sustentar. ¿Cuáles serían las consecuencias negativas al hacer un mal uso de los productos de limpieza o los productos químicos antimicrobianos? Lo hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Si no lo usamos correctamente, si no leemos las advertencias, obviamente nos estamos perjudicando. Es por eso que también no lo debemos usar excesivamente. A ver, en la 4 es completa el cuadro con datos sobre el uso de productos de higiene en tu familia. A ver, aquí van a colocar productos que usan en tu hogar. ¿Qué productos utilizan para la higiene? Profesor, detergente, profesor, lejía, profesor, alcohol, profesor, jabón. Y ustedes conocen otros productos más. Ahora, ¿para qué y cómo lo utilizas? ¿Para qué utilizas ese producto y cómo lo utilizas? Simplemente lo untas en el objeto, lo combinas con agua, ¿qué haces? ¿Cómo aporta o favorece para la conservación de la salud?
En la 5, sustenta tu conclusión. ¿Cómo funcionan los artículos de higiene que se emplean en tu hogar y cómo aportan a la conservación de la salud? Después de haber llenado este cuadro, tú vas a sustentar esta pregunta. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.